Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Bueno, algunos dicen que no es necesariamente la cara que por lo general tiene Vladimir Putin. Vaya usted a saber. Mejor entremos y analicemos lo que pasó, porque le recuerdo que el jefe del grupo paramilitar Wagner accedió a abandonar Rusia con destino a Bielorrusia o Belarus, según informó que usted ya ahí más o menos vio. Esas son escenas de Rostov, aparentemente mediado por el presidente bielorruso, el señor Alexander Lukashenko. Pone fin a una insurrección, a una muy singular insurrección armada que supuso la amenaza más grave a la autoridad del presidente Vladimir Putin en décadas, si no es que la mayor. El jefe de Wagner había antes dado la orden de regresar a sus tropas, regresar con las tropas a sus campamentos de campaña, por lo que el portavoz del Kremlin dijo que esas tropas no se enfrentarían legal por marchar a Moscú y que los combatientes de Wagner firmarán contratos con el Ministerio de Defensa ruso, que es su director o su coordinador, pues tenía en la mira al ministro de Defensa. Bueno, ¿qué le parece si ponemos el asunto en perspectiva y sabemos de qué se trata exactamente? Bueno, Humberto Beck es profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Humberto, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches. Exactamente qué pasa y se puede hablar de que sí queda debilitado el presidente Vladimir Putin, que es una de las cosas que más se ha dicho estos días. Adelante y gracias de nuevo, Humberto. Es difícil decir exactamente qué pasa, porque la información es incompleta y bastante ambigua, pero creo que sí se puede decir que Putin queda debilitado. Creo que lo que mencionabas hace rato, que es una de las peores crisis, si no es que la peor crisis que ha enfrentado en décadas Putin, es cierto. Nunca se había mostrado o nunca había revelado este rostro de vulnerabilidad, porque toda la construcción de su personaje político a lo largo de estos años ha sido basado en una cierta invulnerabilidad, en la idea de que él tiene un control absoluto o un control superior sobre cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de oposición. Y aquí lo que vimos fue una insurrección armada muy fugaz, muy breve, un motín de Fuerzas Armadas que no logró reprimir, sino que decidió negociar con ellos. Eso yo creo que ya es en sí una grieta en la autoridad de Putin. Oye, ¿en qué pudo pensar este grupo Wagner, tomando en cuenta, Humberto, se menciona la gran cercanía que tuvo Prigozhin con Putin a lo largo de sus vidas? Es algo de veras sorprendente, porque este personaje, el líder de esta milicia, de este ejército privado, que es el grupo Wagner, pertenece a figuras que se ha enriquecido más por esa cercanía o esa amistad o esa complicidad con Putin, y que de hecho ha sido la mano derecha de muchas de las iniciativas de Putin en los últimos años. Hay que recordar que el grupo Wagner no solo está operando ahora en Ucrania, sino que desde hace muchos años sus milicias operan en otras partes de Europa, de Asia, de África e incluso de América Latina, y es la manera en que Putin puede intervenir de manera internacional con tropas, pero siempre negando que se traten de una representación oficial del Estado ruso. Entonces es muy sorprendente que esta figura, que era tan cercana, que era tan, digamos, que estaba en una complicidad tan cercana con Putin, ahora se haya vuelto un disidente. Prigozhin nunca dijo abiertamente que iba a derrocar a Putin, pero la insubordinación que mostró inevitablemente se tiene que leer en esos términos. Oye, pero ¿qué pudo haber negociado? Porque me da la impresión, digo, si nos atenemos a lo que se sabe, ¿no, Humberto? A la información que se va,
que era venir allí, ahí van a Moscú, ¿no? De Rostov hasta Moscú, que está lejísimos, pero ahí iban y nada los frenaba, ni nadie les decía espérate hasta que apareció Bielorrus, ¿no? Se supone que lo que ellos querían, lo que quería Prigozhin, era no derrocar a Putin, sino a los líderes del ejército Sí. ruso, porque él ha estado desde hace mucho tiempo siendo muy explícito en su inconformidad en el rumbo que ha tomado la guerra. Lo que creo que pasó es que él pensaba quizás que en el camino, en esta marcha, que él llama casi como si fuera una especie de protesta, él pensaba que a lo largo de esta marcha supongo que iba a tener más apoyos o que iba a haber quizás una facción del ejército ruso que iba a defeccionar a su favor o que iba a haber algunos generales que iban a apoyarlo o algunos políticos que iban a apoyarlo y eso realmente no pasó. Yo creo que entonces cambió la estrategia y entonces de querer buscar derrocar al liderazgo del ejército ruso, se conformó con esta otra salida que es la amnistía para él y para sus tropas. Lo que no me queda claro, y va a ser muy importante ver qué sucede en el futuro inmediato, es cuál es la implicación de esta amnistía para la guerra en Ucrania. Hay que recordar que el grupo Wagner es uno de los aspectos, es una de las ramas, uno de los aspectos centrales de la estrategia militar de Rusia en Ucrania, porque son tropas que en muchos casos están mejor armadas o mejor entrenadas que las propias tropas del ejército ruso y han sido muy importantes para algunos de los principales avances de Rusia en la guerra en Ucrania. ¿Qué va a pasar ahora? No queda claro. Parece que está implicando Putin que se va a disolver el grupo Wagner por lo menos en Ucrania, no en el resto del mundo, pero por lo menos en Ucrania, porque él ofreció en esta amnistía dos cosas. Bueno, tres cosas. Ofreció a los que participaron en esta insurrección o integrarse a las tropas rusas oficialmente, ya no como mercenarios, o regresar con su familia, o ir a Bielorrusia. Esta tercera opción es muy misteriosa, no queda claro qué puede implicar, pero el otro implica que para ser perdonados o se desmovilizan o se integran al ejército ruso. Entonces, esto implica en los hechos que se va a desmantelar Wagner, por lo menos en las operaciones en Ucrania. ¿Cómo queda Rusia en la geopolítica del mundo? Porque se le debió, ahora sí que si me permites, se le vio cojeando, ¿no? Para decirlo en términos metafóricos, ¿no? ¿Qué pasará con China? ¿Qué pasará con Estados Unidos? Medio hasta se envalentonó, ¿no? Un poco Joe Biden, en fin, ¿no? Bueno, Rusia en general, y esta es una de las razones, yo creo, del enojo de Prigozhin con el ejército ruso y indirectamente con Putin. Rusia en general, yo siento que hasta la fecha sigue quedando muy debilitada. La apuesta que fue esta invasión a Ucrania ha sido pues un fracaso, ha sido un fracaso de principio a fin. Primero, porque no pudieron conquistar Ucrania en los días o las semanas que pensaba que iba a tomar, y segundo, porque ya no solo no desarmaron a Ucrania, sino que ahora está más armada que nunca. No solo disolvieron la identidad nacional ucraniana, sino que la consolidaron más que nunca. Ahora hay un sentimiento nacionalista en Ucrania muy fuerte que está justamente catalizado por la reacción ante la invasión rusa. Y ahora no solo hay una Ucrania neutral o cercana a Rusia, sino que es una Ucrania que ya se ha vuelto cada vez más activamente pro-occidente, que es justamente lo que quería evitar. Entonces, en todos estos variables, la guerra ha sido un total fracaso para Rusia, lo cual debilita tremendamente en términos geopolíticos. Revela que Rusia quizás ya no es la gran potencia que Putin pensaba que Rusia era o debería de ser. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuándo podríamos como saber secuelas, consecuencias de todo esto? ¿Qué pensará la gente en Rusia? ¿Ve a su presidente débil o qué pensará con toda la popularidad que tiene? Pues es difícil de saber porque la esfera pública rusa está muy controlada. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil saber. Por eso el personaje de Prigozhin era tan sorprendente, porque él con sus mensajes de Telegram y sus Sí, videos sí, sí. criticaba virulentamente a el líder del Ministerio de Defensa ruso y al líder del Estado Mayor ruso, y decía que la guerra era un fracaso y decía que Rusia estaba mandando a la gente a morir. A nadie más se le permite eso, o nadie más se atrevía a hacerlo, por lo Sí, menos, claro. más que Prigozhin. Entonces, dada esta cerrazón de la esfera pública rusa, yo creo que va a ser difícil saber con certeza en cómo va a reaccionar la sociedad rusa frente a este intento de insurrección. Como te comentaba, yo creo que lo que sí podemos ver y lo que sí se va a poder
Lo que sí se va a poder saber más pronto las consecuencias es de esta aparente desmovilización de las tropas del grupo Wagner en Ucrania, que no son pocas, son decenas de miles las tropas de Wagner en Ucrania. Y como te decía, no son tropas, no son tropas de relleno, sino que son tropas centrales Ujú. para la estrategia militar rusa. Yo creo que, y además esto sucede, hay que recordarlo, en medio de la contraofensiva ucraniana. Ucrania había dejado esperar un cierto tiempo para retomar la iniciativa y contraatacar a Rusia y tratar de recuperar algunos de los territorios que ha retomado Rusia. Van lento, no han podido avanzar mucho, pero esto sin duda los beneficia. Ujú. Y si Wagner se sale de Ucrania, sin duda esto los va a beneficiar más, por lo menos en el corto plazo. Wagner es un grupo de derecha, ¿no? ¿O no? Pues sería difícil clasificarlo en términos ideológicos, Sí, porque realmente no tiene una ideología. Es un negocio, primero, es una claro, empresa privada, claro. son contratistas militares, son mercenarios en el sentido literal, es gente que se contrata, así como hay gente que se contrata para hacer un servicio de limpieza, etcétera. Ellos se contratan para hacer la guerra. Entonces, en primer lugar es un negocio, pero en un segundo plano o ha sido hasta ahora una rama del Estado ruso, una rama informal. Es un grupo paramilitar que siempre ha funcionado de acuerdo con los intereses de Putin y de Rusia. Entonces, es difícil situar si es de Sí, izquierda o si es de derecha. Lo que sí se puede decir es que había sido hasta ahora una empresa privada que estaba alineada a los intereses geopolíticos de Rusia, sea esto de izquierda, derecha o lo que sea, era un grupo que estaba alineado a los intereses geopolíticos de Rusia y ahora, aunque sea brevemente, amotinó. sí. Se amotinó y estamos esperando a ver las consecuencias para la política rusa interna y para la guerra con Ucrania. ¿Se llama Wagner por el amor hacia Richard Wagner? ¿Richard Wagner? ¿O no? No me queda claro, pero me llama mucho la atención el nombre, que no deja de ser un poco siniestro como toda la empresa en sí. Sí, claro. Sí, pero quién Ujú. sabe a qué se deba, no te queda muy claro porque se llama Wagner. No me queda muy claro por qué se llama Wagner, pero, pero sí queda claro que era un grupo muy favorito de Putin. Le han hecho el trabajo sucio, le siguen haciendo el trabajo sucio en muchas partes del Sí, mundo. claro. Dicen, por ejemplo, que ellos entrenan, que hacen consultoría militar y entrenan, por ejemplo, en muchos gobiernos, en la República Centroafricana, en Malí, en Sudán, pero más probablemente lo que están haciendo es que actúan como grupos paramilitares para defender los intereses rusos. Por ejemplo, los procesos extractivistas en que está involucrado Rusia, minas, por ejemplo, minas donde hay tierras raras o materiales importantes con valor estratégico y que están siendo explotadas por empresas rusas. Bueno, Wagner ofrece a los paramilitares que defienden a estos procesos extractivistas. O Wagner, por ejemplo, apuntala a gobiernos que necesitan apoyo militar para enfrentarse a disidentes. Por ejemplo, el Malí ha apoyado al gobierno contra los yihadistas. Y todo esto es una forma de intervención, es una Sí. forma de política exterior rusa, pero mediante la violencia y subrogada, digamos, como se dice, subrogada a una empresa militar que es a su vez dirigida por uno de sus compinches más cercanos. O bueno, por lo menos hasta ese fin de semana. Sí. Bueno, Humberto Beck, gracias que estuviste con nosotros, en verdad, muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias a ti, gracias.